y me parece mentira. Ya todo aquello pasó, todo quedó en el olvido. Nuestros amores de entonces en el aire se han perdido. Quiero presentarte la segunda parte de la reconstrucción de la Radio Telefunken 954 Romancero. Lo que estás viendo ahora en verde es el circuito de sintonía. Es decir, las emisoras son captadas por la antena, pasan por lo que es ese primer devanado de esa especie de transformador o de ese transformador que es el bobinado de antena para ser inducido esa corriente en la bobina de sintonía. Y ahora lo que está saliendo en azul es el oscilador local. El oscilador local que tiene aquella particularidad que te dije de esa bobina que tiene 3 patitas. Bien, entonces el oscilador oscila a una frecuencia superior, pues en eso 468, 455 kilociclos superior que la señal que tenemos de la emisora, de tal forma que ya lo que tenemos es una señal de una frecuencia, digamos, ahí portadora ya de 455 o 468 kilohercios, modulada con la señal, como siempre digo, bien sea del locutor o bien sea de la música que transmite esa emisora. Esa señal modulada tiene una parte superior y otra inferior. Lógicamente tengo que quitar la parte inferior para poder reproducir después esa señal modulada que tengo, y eso lo hace el detector, y en este caso el detector es la parte triodo de esta lámpara UAF41. Entonces la señal no sale por placa, sino sale por una rejilla que lo ves que lo lleva el condensador, que el otro día hablamos de él, de 10K, que ya ataca a la grilla de la lámpara de salida. O sea, es una particularidad por estar usando una lámpara para hacer 2 funciones, amplificación de frecuencia intermedia y además de detección. Luego ya esa señal entra a lo que es la lámpara de salida UL41 y ahí ya queda amplificada. Bueno, eso es lo que siempre explico, y generalmente con los mismos colores, para que siempre asocies ya las etapas hacia unos colores que siempre uso, pero lo que no suelo marcar, y es lo primero que vamos a ver, es precisamente todos los circuitos de alimentación de esas lámparas. Vamos a ver la etapa de alimentación del receptor. Ves que es clásico. Es sencillamente una resistencia de absorción de la tensión para que pueda soportar los filamentos en serie los 110 voltios, 125 voltios, y entonces se pone como la suma de las caídas de las tensiones no llegan a ser los 125 voltios, pues lo que le han puesto es una resistencia de absorción de filamentos de valor de 220. Y hay otro valor de resistencia que quiero que veas que sale, es la primera que sale del cátodo de la lámpara. Es una resistencia de valor de 700 ohmios. Quiero que la veas ahí en el esquema, porque cuando estaba viendo la inspección visual me dio mala pinta y efectivamente acerté. Ahora verás cómo esa resistencia no tenía su valor adecuado. Dada la mala pinta externa que tenía, lo medí con el aparato y efectivamente daba como valor desconocido o componente desconocido. Estaba totalmente en abierto. Entonces, bueno, yo no tenía una de 700, pero tenía esta de 820 con más vatios, incluso suficientes vatios, bueno, los 820 teóricos, 833 con el aparato, y lo que hice fue cambiar, y ahí la puedes ver, ya es uno de los primeros componentes, no el primero, ya había cambiado el condensador, digamos que va a la rejilla, y algunos condensadores más ya había cambiado, pero este sí, por ser muy significativo, esta resistencia, pues te lo enseño cómo ya la he cambiado, porque estoy en el circuito de alimentación y quiero que veas lo que he hecho en el circuito de alimentación. Las lámparas son de la serie Rimlock y como puedes ver te tiene como lámpara mezcladora osciladora UCH41 con una intensidad de su filamento de 0,1 amperios y de tensión de caída en ese filamento de 14 voltios. La siguiente lámpara, la lámpara amplificadora de frecuencia intermedia y detector, tiene características lógicamente de intensidad de filamento la misma que la otra, y la caída de tensión en sus extremos del filamento de 12,6 voltios. Después tenemos ya la lámpara de salida UL41 con la intensidad de filamento, vuelvo a insistir, la misma, 0,1 amperios, y una caída de tensión en los extremos de los filamentos de 45 voltios.
Y ya tenemos la rectificadora, que es la UY41, que tiene la misma intensidad, lógicamente, de filamento, porque todas van en serie, y con una caída de tensión cuando hay esa intensidad en el filamento de 31 voltios. La suma de las caídas de las tensiones en los extremos de los filamentos da 102,6 voltios. Como yo la voy a alimentar a 125 voltios, me hace falta que caiga una tensión. ¿Qué tensión cae en este momento en la resistencia de absorción? Pues es una resistencia de absorción de 220 ohmios, que multiplicado por la intensidad que la atraviesa, que es de 0,1 amperios, me da una caída de tensión en los extremos de la resistencia de 22 voltios, con lo cual yo puedo alimentar esta radio pues hasta 124,6 voltios sin problemas. Las lámparas son de la serie Rimmel y, como puedes ver, ahora como estoy haciendo visto desde arriba, no es igual lógicamente que visto desde abajo. Como tú sabes, esta serie de lámparas visto desde abajo, el tetón lo pondríamos a y media, o sea en el minuto 30, la 1 sería el minuto 35 y la 8 sería el minuto 25. Ahora es al revés, visto desde arriba. Bien, ¿por qué he puesto esta imagen y por qué me he trabajado esta imagen? Porque esto es la comprobación que hice en el chasis desde arriba. Es decir, yo me iba siguiendo todo el circuito, empezando, digamos, por la pata 8 de la UAF41, que es el filamento, que es donde entra la corriente alterna del enchufe. Luego me iba a la pata 1 y de la pata 1 del UAF41 me iba a la pata 1 de la UCH41. Y así sucesivamente iba comprobando esa continuidad de los filamentos y asegurándome muy mucho que tenía la resistencia de absorción de 220 ohmios y que no había un corto. Todas esas precauciones necesarias para cuando vaya a enchufar la radio, que no tenga una sorpresa de que se me fundan los filamentos, que bueno, pues claro, se me funden los filamentos y no utilizo la lámpara, ¿no? Y por eso le dediqué mucho tiempo a ese gráfico que estás viendo. Luego busqué una UY41 y por lo tanto comprobé precisamente los filamentos de las lámparas en los puntos 1 y 8, porque unas estaban bien pero otros los tenía mal. Entonces al final ya di con una lámpara que estaba bien. Verificada la alimentación, pude ver y comprobar que le faltaban bastantes componentes que iban asociados, digamos, a lo que es el volumen. Punto medio del potenciómetro de volumen no le llegaba nada, entonces ningún hilo. A partir de ahí empecé a ver los componentes que faltaban, y es esa zona de la izquierda que está en color azul, un azul transparente, los componentes que faltaban. Faltaban como mínimo 4 resistencias y 2 condensadores. Ahí puedes ver todos esos elementos que he tenido que añadir. Como dije anteriormente, ventaja de ahora. La ventaja es que los componentes son más pequeños y esto me da más espacio para poder trabajar. Ahora voy a verificar y comprobar el hilo que va de la placa, o sea que es el terminal 2 de la lámpara de salida UL41 hacia el transformador de salida del altavoz. Entonces es que lo bueno que tiene, que voy mirando todo lo que puedo sin tocar apenas componentes, voy mirando el chasis e hilos que salen. El otro hilo que va hacia el transformador del altavoz viene del positivo, es decir, del condensador electrolítico. De ese positivo parte esa tensión positiva, pasa por todo lo que es el enrollamiento del transformador del altavoz y llega a la placa. De esta forma ya he verificado los hilos que van al transformador de salida del altavoz. Ahora voy a verificar si llega positivo a la pata 5 de la lámpara UL41, que viene de un condensador electrolítico. Miro, veo que hay una continuidad de condensador electrolítico a la pata 5. Perfecto. Comprobación que el cátodo de salida UL41 va a masa. Vemos su continuidad de ese cátodo respecto a masa. Perfecto, tengo la continuidad, eso está bien. Voy a verificar la continuidad del cátodo de la rectificadora UY41, que es la pata 7, con el positivo del condensador electrolítico. Digo, meto lo que es en el zócalo en el punto 7 y cojo el polímetro y mido su continuidad desde ese punto con el condensador electrolítico. Y como puedes ver, hay continuidad. Perfecto. Hemos repasado la baja frecuencia, hemos repasado tensiones. Luego yo creo que ya estamos en disposición de poner las lámparas y verificar si nos está funcionando.
como siempre, con una tela impregnada en limpiacontactos, limpiamos precisamente los pines de las lámparas. Como hemos dicho, las lámparas son de sintonía osciladora UCH41, rectificadora UY41, de salida UL41 y ahí al fondo de frecuencia intermedia UAF41. Por último, voy a ponerle ese altavoz que sé que funciona, pero lo voy a comprobar. Le meto un poquito de tensión, le meto el polímetro y a ver si suena. Perfecto, suena y vibra, luego ya tenemos bien eso. Bueno, llegamos al momento más ansiado, el ya enchufar. Hemos visto que estaban bien las conexiones, hemos seguido muchas continuidades de muchos hilos, hemos visto que la parte de alimentación parecía que era correcta, parece que también la baja frecuencia es correcta, pero el receptor no va. Entonces, bueno, primero que hago es apagar la luz. Digo, bueno, vamos a ver si las lámparas se encienden un poco. No parecía que aquello iba. Es verdad que lo estaba alimentando a una tensión con un elevador reductor, pues estaríamos a 90 voltios más o menos, pero es que no iba nada, o sea, no se escuchaba nada. Bueno, un poco demasiado optimista, ¿no? Es difícil que la primera funcione. Vamos a ver qué pasa. Bueno, y empezamos a medir. Y mido lógicamente entre masa y los condensadores electrolíticos, los positivos de los condensadores electrolíticos. Y la tensión es baja. Yo creo que estoy ya en una escala de 50 voltios en continua y no llega ni a 40 voltios más o menos. Vuelvo a insistir, la señal, la tensión de entrada que tengo es con un elevador reductor, está en 90, pero hombre, por lo menos ahí tendría que tener unos 90 en continua. Y tengo eso 40. Bueno, pues eso indica, por supuesto que hay algo mal, eso es evidente. Pero ¿qué puede haber algo mal? Algo que está afectando efectivamente a lo que es la alimentación. Puede ser la rectificadora que no dé mucha chicha, puede ser que haya una excesiva carga en algún componente que me hace caer la tensión, pudiera ser que la masa no sea tan masa como la que nosotros creemos, y voy a empezar precisamente por eso. Dado que hay una resistencia que va a masa, que no me acuerdo si la llegué a verificar, voy a ver cómo está, teniendo la idea de que pudiese estar abierta o algo así, es la resistencia que marco en el esquema, una resistencia de 130 ohmios, que la mido y mide 137 ohmios. No ha habido suerte, ese componente es correcto. Bueno, verás que he marcado en el esquema la resistencia de 700 ohmios. Aquella que yo ya cambié, que le he puesto un valor de 820, 830, de color verde, que lo he enseñado en el vídeo. Pues bien, la tensión que yo mido entre masa y el extremo, superior, visto en el esquema de abajo, el extremo superior de esa resistencia, es una tensión muy baja, es una tensión próxima a los 7 voltios. Y además se calentaba mucho. Ahora voy a medir la tensión que hay en esa resistencia. Y, con mucha sorpresa por mi parte, veo que la tensión que hay en los extremos de esa resistencia es alrededor de 60 voltios. Tengo que cambiar, por supuesto, de escala en el polímetro, ponerle una escala de 200 voltios, y si ves y observas con cuidado, podrás ver que la aguja se desvía a 60 voltios o más. Eso es muy extraño. Quiero que te fijes en el esquema. Verás que la intensidad que sale del cátodo es de 79 miliamperios. Esa intensidad se distribuye por un camino que va hacia lo que es el transformador de salida, y además también sí que es verdad que un poco se puede ir de corriente, aunque yo no la he tenido apreciada, por la bobina de campo del altavoz, pero esa no la he tenido en consideración. Entonces estamos viendo que salen 79 miliamperios, que a la placa de la de salida se van 36 miliamperios, luego la diferencia, esos 43 miliamperios, pasan por la resistencia de 820. Entonces, para calcular qué caída de tensión teórica tiene que haber en la resistencia de 820, haremos el ley de Ohm, producto de 820 por 0,043 amperios. Y ese producto me da 35 voltios, y no los más de 60 voltios que yo estaba midiendo. Luego algo hay mal. Viendo todos los componentes, y a mí a primera vista todo me parecía que estaba bien, dudé de que alguna de las lámparas, alguno de sus electrodos,
estuviese derivado. Entonces digo, bueno, pues lo que voy a hacer es, como tengo que tener la continuidad de filamentos, preparo un casquillo, un zócalo, para meter las lámparas, de tal forma que esa lámpara queda solamente para tener continuidad de filamento y no interfería nada en lo que podría ser las otras tensiones. Bueno, pues no dio resultado, seguía midiendo la tensión que tenía en los extremos de la resistencia y esa tensión era alta, eran los 60 voltios. Hasta que al fin se me ocurrió mirar cómo estaba respecto a masa la bobina de frecuencia intermedia, ya que en su momento lo aislé eso porque está sujeto, como verás, al chasis y digamos, esa parte que tiene una parte metálica que no se aprecia muy bien en la parte superior, ahí donde indico con las puntas, pues lo aislé con cinta aislante porque sabía que podía tener a lo mejor algún problema, ¿no?, con los contactos de la bobina. Pero no bastó, y ahora te voy a enseñar por qué no bastó. Había continuidad. Esa es la bobina, y yo tuve mucho cuidado que los contactos no hiciesen contacto con lo que era el soporte de la bobina, o sea, con lo que podía ser el chasis. Pero no me fijé en la parte inferior, que ahora la puedes estar viendo, tenía una especie de prolongación del contacto. Y ese es el que me hacía contacto con el soporte y con el chasis, y es el que me llevaba un hilo de la bobina a masa. Bien, ahora ya no sé si la tengo al aire esa bobina o ya la tengo bien sujeta, me parece que todavía la tengo al aire, y lo que miro es si hay aislamiento entre el devanado de la bobina y el chasis. Entonces pruebo al polímetro, siempre pruebo un poquito antes de si está bien el polímetro. Ahora me pongo en un devanado de la bobina, me pongo en el chasis y, como puedes ver, marca infinito, luego ya la tengo bien aislada. Ahora voy a medir tensiones de masa a los extremos del altavoz, es decir, donde tiene que haber pues esos 100 voltios, o sea, estar la cosa un poco alegre. Y efectivamente, ya veo que eso ya lo he conseguido. En este momento el polímetro está en escala 200 voltios, a fondo de escala estoy a más de 100 voltios, la tensión que tengo en los extremos, digamos, de lo que va hacia el transformador de salida del altavoz. Si has escuchado bien, has podido escuchar, oír precisamente el ruido pequeño que hace al poner el polímetro. Lo cual yo creía que esta radio ya estaba viva, ¿no? Y vamos a probar. Cierto, voy al potenciómetro y ahí está. Sabes que esta parte lo que quiero es que funcione la baja frecuencia. La baja frecuencia ya me está funcionando y ahora pues vamos a ver cómo la radio se comporta. Y estos son los primeros ruidos que hizo la radio. Ya digo que la alta frecuencia no la tengo todavía ni siquiera implementada, no la tengo reconstruida. Esto es pues oscilaciones que pueden venir de la frecuencia intermedia. Bueno, pues ahí estoy dándole, y además con alegría, cuando ya ves que se tiene ahí una señal y que puedes sobre ella hacer algo, pues te sientes ya motivado para seguir en ese algo. Te dejo escuchar un poco los primeros ruidos que ha generado la radio. Estamos llegando al final de la reconstrucción, bueno, de esta segunda parte de la reconstrucción de esta radio Telefunken. Ya sabes que mi objetivo en esta segunda parte era dejar la baja frecuencia funcionando y la etapa de frecuencia intermedia y detección. Como dije anteriormente en el vídeo anterior, estoy usando otro altavoz, un altavoz de confianza. A la izquierda puedes ver el altavoz de la radio y un poco pegado a él, pero un poco más a la derecha, es ese altavoz de confianza que, bueno, para hacer las pruebas no tengo, así elimino las posibilidades de fallo que me puede dar el altavoz original. Estoy ya con un oscilador de radiofrecuencia, el que construimos, le estoy metiendo la señal y ahí me quedo aquí, porque creo que estas etapas las tengo logradas. Deseo te haya gustado, muchas gracias. Os vuelvo yo a recordar
y me parece mentira. Ya todo aquello pasó, todo quedó en el olvido. Hay plaza de Doña Elvira, os vuelvo yo a recordar, y me parece mentira.